La noticia que ha conmocionado a Córdoba y tiene que ver con el hallazgo este fin de semana de un cadáver. Se habla hasta el momento que sería el de una mujer, que este cuerpo estaría allí hace más de 2 años. Sí. Lo que sería maniatado con un cable en posición sentada, se encontró este cuerpo y la justicia está avanzando en la investigación. Recordemos que uno de los propietarios de este edificio es un ex policía que en 2007 asesinó a un joven, está preso, y su hermano es quien vivía allí. Estamos hablando de la calle Buenos Aires al 300. Para aquellos que están fuera de Córdoba, Chelo, es el corazón, hay que decirlo, Pleno del centro. pleno centro, muy Córdoba. cerquita del centro principal, allí en Nueva Córdoba. Ya tenemos nuestro móvil trabajando en el lugar, más se conocen detalles, más macabro es todo esto. Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba, ya lo tenemos a nuestro compañero Gustavo Vicellares. Hola, Gusta, querido, ¿cómo estás? Buen día. Chelito, Alejandra, buen mediodía, ¿cómo les va? Y la tranquilidad de lo que es la zona esta, como lo decía vos muy bien, de Nueva Córdoba, Chelo, se vio alterada en las últimas horas con el hallazgo de este cuerpo que fue encontrado en la jornada del día sábado. Vamos a ir de atrás para adelante en el raconto cronológico de los hechos. Fue hallado el día sábado porque el hermano de esta persona que estaba ocupando el departamento del tercero B de este edificio en Buenos Aires al 315 quería hacer unas refacciones. Ante la insistencia de que el hermano, mejor dicho, que la negativa del hermano, que no quería que nadie se acercara hasta el mismo departamento, accedió. Y cuando accedió, los albañiles que empezaron a romper el revoque se encontraron con este macabro hallazgo. Como lo decía recién muy bien Alejandra, todavía no se sabe a ciencia cierta si es una mujer, el cadáver en estado de descomposición, el que fue hallado. Pero lo cierto y lo claro es que a lo largo desde que este hombre estaba acá en el departamento, eran muy violentas las conductas y las actitudes que tenía contra el consorcio del... A ver, allí, claro, lo que está relatando Gustavo Vicellares desde las calles de Córdoba, estamos en vivo y en directo, ya retomamos la comunicación, es la situación violenta que denunciaban muchos de los vecinos. Claro. Y uno de los testimonios que vamos a tener aquí. Gustavo, ahí te recibimos muy bien nuevamente. Bueno, muchas gracias. Como les comentaba, claro, la relación entre esta persona y los vecinos era muy mala, porque aparte él presentaba siempre un aspecto como de vagabundo, con mucho olor, con una postura corporal muy agresiva, con muchos gritos, y había recibido amenazas en su momento. Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué nos podés comentar de lo que pasó? Nada, la verdad, o sea, no... ¿Te enteraste por los vecinos? Me enteré el día sábado de todo. Sí. ¿Lo ubicás a la persona? ¿Sabés de quién es el hombre del departamento? Sí, no, porque era a duras penas verlo nada más, tipo por los pasillos y nada más. ¿Tuviste alguna vez trato con él? Como todos. ¿Y cómo era ese trato? Abrir la puerta nada más. Sí. Eso nada más. Eso es lo único, pero bueno. Sí, hace poquito estoy yo en el edificio, por eso también es como así nomás. Bueno. Hay gente que tiene capaz más historias. Muchísimas gracias. No, está bien. Justamente estaba entrando la vecina. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, estamos con la noticia del hallazgo. ¿Qué nos podés comentar de este vecino? Bueno, lo conocí poco, lo veía en los pasillos y tal, tipo con desagradable olor, es lo que te puedo decir, lo poco que compartí con él. Siempre tenía mal olor y estaba siempre vestido de mala forma, sí, que fuese un vagabundo. Andaba con unos perritos, a veces yo llegaba de madrugada de mi trabajo, te daba los perritos ahí solos, y él no aparecía por ningún lado. Cosas así, pues, pero... ¿La puerta del departamento qué aspecto presentaba? No sé, nunca vi porque yo vivo en otro piso, nunca pasé por el pasillo de él. ¿Y supiste de vecinos que habían presentado denuncias por los malos tratos, las malas conductas? Había escuchado de vecinos, era el comentario generalizado, pues, de que el tipo no era de buena conducta. Sí. Y al pasar por el pasillo, por ahí habrás escuchado que había un olor nauseabundo. Sí, se olía. Yo vivo en el séptimo y se olía hasta el séptimo. Era terrible, de verdad que era terrible, terrible. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chao. El testimonio justo... Chelo, Ale, esto de estar en las puertas de los departamentos, ¿no? Los vecinos entran, salen, se ven obligados a salir y justo pudimos dialogar con uno de ellos, que claro, lo decía muy bien, vive en el séptimo, pero bueno, se sabía lo que pasaba, el olor, y por ahí un poco lo que fue la experiencia de él de cruzarse por ahí en el ascensor, en la puerta del ascensor, pero bueno. Vamos a movernos un poquito para tratar de mostrar, este es el frente sobre calle Buenos Aires, de lo que es la entrada en sí del edificio. Vamos a movernos un poquito para mostrarles también el resto
del edificio, porque claro, da la esquina y da la vuelta, Chelo, Alejandra, sobre el pasaje Huespe. Para que vean ustedes, es en el tercer piso, con un ventanal que da a la calle, que da justamente a este pasaje. Sí. El departamento en cuestión, tercero B, para ser más precisos, Alejandra, si mal no me equivoco, es el que tiene el respaldar de la cama a mano derecha de la pantalla, que está tomando en este momento Pocho Guevara muy bien. Pero claro, hay mucho estupor en los vecinos. Esta mañana ya una gran guardia periodística acá, se imaginarán, y muchos comerciantes de la zona se daban noticia de esto que pasaba, pero bueno, es la verdad que una situación realmente desgarradora por todo lo que vivió el consorcio y todo lo que viven los vecinos. Es lo que se conoce como la zona mayorista, ¿no? En la plena zona mayorista de ahí, de la zona de Nueva Córdoba, sí, con mucho comercio en la zona, pero mucho comercio en la zona. Sí, Chelo, acá estamos en Buenos Aires al 300 y la cantidad de autos que bajan de lunes a viernes es incesante. Claro. Y ni hablar a esta hora. Y eso que estamos hoy en el primer día hábil de las vacaciones de invierno, en donde uno en la calle ve menos tránsito de lo habitual. Pero es impresionante porque acá bajan muchos autos y bajan muchos de los que son los proveedores con camioncitos o camionetas a traer materiales a los distintos negocios mayoristas de la zona. Con lo cual, acá el tráfico de autos empieza a ser incesante a partir de las 8 de la mañana y empieza a disminuir a eso de las 5 o 6 de la tarde. Estamos a 2 cuadras de la Plaza San Martín, a 1 cuadra de Boulevard San Juan, con lo cual es realmente muy fuerte, por así decirlo, el circular de los autos, de los vehículos a lo largo y a lo ancho de toda la jornada. Bueno, excelente, Gustavo. Como siempre, toda la cobertura en vivo y en directo de esta noticia que conmociona a Córdoba. Nos informan que desde el Ministerio Público Fiscal la causa pasa a manos del fiscal Guillermo González. La producción estuvo comunicándose con él. Esto es reciente. Recientemente acaba de ingresar la causa y pasa a ser él quien continúe la investigación. Por lo tanto, no tiene mayores datos para aportar hasta el momento, pero lo seguiremos. Gracias, Gustavo. Que tengas buena jornada. En breve regresamos con otros temas. Mientras tanto, Chelo, la situación de esta noticia para aquellos que recién se están desayunando. ¿Cómo ha sido este hallazgo y qué información hay hasta el momento? Detalles de este macabro hallazgo en Nueva Córdoba. Detalles de lo que ha sido, cómo encontraron y qué encontraron en este departamento en la calle Buenos Aires. Esto fue el día sábado, cuando estaban intentando hacer una reforma. Un placar con una pared. Le habían hecho una pared a propósito, casi como una especie de nicho de un cementerio, pero en un departamento en pleno centro de Córdoba. El cuerpo fue hallado en este edificio de la calle Buenos Aires al 315 y estaba en un avanzado estado de descomposición, atado con un cable de televisor. Atención con este dato. Lo encuentran sentado y atado con un cable de televisor. Los hermanos Grasso, propietarios e inquilinos del departamento, tienen múltiples denuncias. Lo escuchaban recién a Gustavo hablar con los vecinos y lo que decían los vecinos de uno de los hermanos, que era el que vivía ahí, de cómo estaba y cómo era el accionar de ellos día a día. Uno de los hermanos Grasso mató en su momento a un menor. Él era policía. Esto fue en el año 2007 y él está detenido por incumplir la prisión domiciliaria que en su momento le habían dado por cometer este crimen. Estos son los antecedentes que se van conociendo. Según manifiestan algunos de los vecinos, hace un tiempo, no pueden precisar cuánto, se sentía mucho olor a podrido, con mucha descomposición, y eso no se sabe. Bueno, a ver, la próxima placa que tenemos, el otro de los hermanos, Grasso, que está involucrado en esto, estuvo involucrado en un robo de miles de dólares en Paraguay y en Córdoba tiene diversas denuncias por acoso sexual y violencia, ¿sí? De violencia urbana y violencia sexual. Una de sus víctimas sería Cintia Garrido y
Señoras y señores, es el testimonio que tenemos en exclusiva por Córdoba Noticias, Alejandra. Así es, Chelo, para sumarte en este sentido, también, ¿no?, presentar este material exclusivo a través de la producción de Lucía Cabral, de Daniel Friedman, el testimonio de una de las vecinas que vivía en Avenida Colón al 650. ¿En dónde era este edificio? Bueno, en este edificio vivía el hermano de este policía, una vecina que por primera vez se atreve a contar su pesadilla en primera persona a la pantalla de Canal C Argentina, recordando las reiteradas denuncias que hicieron en su momento y que lo conversábamos en producción, Chelo, ¿no? Sí. Denuncias que parecía que de pronto la justicia, hasta ahora que se hizo público esto, ellas mismas dicen, no fuimos las únicas que hicimos la denuncia, pero nada de esto tenía respuestas. Denuncias que pasaron más de 2 años, acosos, tocaba timbre a cualquier hora, situaciones que quería abrir la puerta, se volvieron realmente una situación de hostigamiento permanente por parte del hermano de este policía, de uno de los grosos, hay que decirlo, cuando vivían en Avenida Colón. ¿Te parece si vemos el testimonio en primera persona? Ella es Cintia y habla por primera vez contando esta pesadilla que vivía con estos 2 hermanos cuando alquilaban allí en Avenida Colón al 650. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia. Yo fui vecina del señor Javier Grasso en Colón 650. Hace un tiempo decidimos con mi pareja mudarnos del edificio por los problemas que teníamos con él. Y así como nosotros, algunos vecinos del edificio decidieron hacer lo mismo, rescindieron sus contratos y ante la situación que vivíamos con él, decidimos irnos. Desde nuestro lado todo empezó con el señor Grasso tocando el timbre 2, 3 de la mañana, todos los días, en la madrugada, nos imposibilitaba poder dormir. En función de eso, una vez que lo pudimos descubrir, porque no sabíamos quién era, pensábamos que era un chiste, pero la cosa se volvió bastante persistente. Una vez que descubrimos que era él, la cosa se empezó a poner más violenta, a tal punto de que tuvimos que hacer una denuncia por daños y amenazas coactivas, porque un domingo a la mañana el señor nos pateó la puerta de casa y nos amenazó. Esa denuncia está del finales del 2022, principios del 2023. Todavía no tenemos ninguna noticia de qué pasó con eso. También en relación a esta situación y una denuncia que hicimos respecto de un video que pudimos tomar con una vecina del señor espiándonos por la puerta, por el orificio de la llave y pegando el oído a la puerta, tanto de mi departamento como el departamento de ella, y presumimos que de otros departamentos donde vivían las chicas del edificio. Fue que quisimos hacer la denuncia en la unidad judicial. La unidad judicial no nos quiso recibir la denuncia, tuvimos que hacer bastante lío para que nos la tomaran. Una vez que nos tomaron la denuncia, nos pudieron, en mi caso, dar un botón antipánico y una orden de restricción. Esta orden de restricción el señor no la cumplió. De hecho, en un momento la incumplió frente a un policía. Este policía nos llevó a los dos a la unidad judicial y el señor salió a la media hora y yo estuve hasta las 11 de la noche haciendo la denuncia por este incumplimiento que no tuvo ningún tipo de consecuencia para él, porque no se hizo nada al respecto. Después de eso se le dio como una sanción 5 días de trabajos comunitarios y un curso de género por los daños y hostigamientos y de hecho por una violencia física que tuvo con una empleada del edificio de limpieza. Las empleadas no duraban mucho porque siempre terminaba agrediéndolas de alguna manera, así que había mucho recambio respecto de eso. El señor, obviamente, en función de todo el hostigamiento y de toda la persecución que tenía respecto específicamente de las mujeres del edificio, fue que los propietarios decidieron poner cámaras. Obviamente fue un gasto enorme que tuvieron que afrontar los propietarios para que nosotros pudiéramos estar seguros. Y aún así tampoco fue un éxito, porque el señor primero impedía la instalación de cámaras, persiguiendo y maltratando a los instaladores. Luego estas cámaras no se pusieron en los ascensores, por ende el señor empezó a hostigar dentro de los ascensores y de hecho por fuera del edificio donde se pusieron cámaras trató de mantenerse fuera del alcance y empezó a perseguir y a hostigar gente por ese medio. Y así como fue mi experiencia, también hay experiencias de muchas de las vecinas
que están con miedo porque viven en el edificio, que algunas se han ido, e incluso tienen miedo de pasar por la cuadra porque el señor está siempre, como están las cámaras sobre la misma cuadra, está del lado del frente, a donde está el Bancor, mirando y hostigando no solamente el edificio, sino al edificio del lado o a chicas, personas que pasan y está ahí parado. Estas personas que han hecho denuncias, las chicas que han hecho denuncias que vivían en el edificio o en el edificio del lado, algunas están con tratamiento psicológico, ataques de pánico, tienen órdenes de restricción, botones antipánico contra este señor, y la verdad que es todo lo que pudimos lograr. No hay mucho más, el señor entra y sale de la cárcel como si nada, estamos más tiempo nosotros haciendo la denuncia de lo que está él preso. Estuvo preso en Paraguay por un robo, que fue ahí donde se descubrió que el señor cambió su DNI a DNI femenino, posterior a todas las denuncias de género que había tenido. Pero estuvo un tiempo preso y después volvió al mismo edificio a traer los mismos problemas, a hacer maldades en el ascensor, como poner grasa de bicicleta, aceite en el piso para que la gente se resbale, de ese tipo de maldades, como también maldades, como también cuestiones más graves, como justamente la violencia física o el hostigamiento. Eso es algo con lo que se vivió por mucho tiempo en el edificio, incluso antes de que yo viviese en el edificio, yo tenía experiencias de propietarios que me comentaron que vivieron ahí. Incluso él vive o vivió, no sé, con una chica que en febrero aproximadamente del año pasado, este año no recuerdo muy bien, salió pidiendo ayuda del edificio. Una de las vecinas me lo comentó, ella lo vivió, lo escuchó, pero después no supo más nada de eso. La chica se la ve rondar por el edificio, desconocemos en qué carácter sigue estando ahí. Pero bueno, nada, esa es nuestra experiencia con el señor, y la verdad que no tuvimos respuesta ni de la policía, ni de la justicia, ni de ningún tipo, y lamentablemente hay mucha gente del edificio que la sigue pasando mal y nuevamente sin respuesta. Bueno, la verdad que impresionante este testimonio de Cintia. Es la primera vez que decide hablar y contar. Y fíjate la odisea, ¿no? Las denuncias. El día que va a la comisaría, este hombre que era policía en su momento se va a la media hora y ella permanece prácticamente más de 6 horas en la comisaría. Allí también la justicia tiene que accionar y ver en ese momento quién era el policía, quién la atendió, y seguramente abrir una línea de investigación también si allí no hubo una complicidad por parte de este policía puntualmente en su ejercicio institucional, ¿no? Y las preguntas que van surgiendo, ¿no? Impresionante. ¿Quién es esta mujer? ¿Es un familiar de ellos? ¿Es una venganza? ¿Quién es? ¿Una mujer víctima? ¿De cuál de los hermanos? ¿De Horacio, el que mató a este nene en un narcoasalto? ¿O de Jorge, este graso asaltador profesional que tiene múltiples denuncias en Paraguay? ¿Hace cuánto tiempo mataron a esta mujer? Algunos hablan de 2 años, otros de 3, hasta algunos se atreven a decir de 5, por eso están participando los peritos de antropología forense. Otro dato que surge, Ale, es cómo la encontraron. La encuentran sentada, envuelta en nylon, en frazadas y sábanas, para evitar en un primer momento que los olores que emana un cuerpo de descomposición fuese descubierto. Ahora, la mataron, la enterraron, la dejaron ahí, sentada, atada con un cable, envuelta con todo eso, y después hicieron una pared. Terrible. Y ahí no sé hasta qué punto el equipo de medicina forense va a poder corroborar y comprobar si no hay traumatismos. Mucho más no se va a poder llegar. Recordemos que todo lo que es tejido óseo prácticamente ha desaparecido. Sí, claro. Y yo creo que ahí se va a determinar esto que decís, ¿no? Las dudas si hace 3 años o 5 años que está este cuerpo allí. Y si entra dentro de la lista de personas desaparecidas, que se las estén buscando. Digo, no hay datos hasta el momento, pero comienzan a surgir muchos vecinos que se atreven a hablar. Claro. Era algo en la violencia que estas personas ejercían ya prácticamente normalizada, ¿no? Los loquitos del edificio. Y esto de también muchos familiares de personas que han denunciado y han visto caer en saco roto sus denuncias, viendo cómo estas 2 personas utilizaban el sistema penal con puerta giratoria. Pablo es uno de los familiares de una de las personas denunciantes. Obviamente, por ser un ex policía, obviamente por todo este marco y esta condición,
Él nos dio su testimonio, obviamente le vamos a resguardar su identidad, su cara física, su identidad física, justamente por el resguardo que la investigación merece. Pero esto le decía en forma exclusiva a los micrófonos de Córdoba Noticias. Está en vivo. ¿Está en vivo? A ver, ¿Lo tenemos? está en vivo. Sí, Pablo, ¿cómo sí. estás? Perdón, me parece que lo tenemos grabado. Pablo, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están en el piso? Bueno, decíamos, vamos a preservar tu imagen y vamos a preservar tu nombre simplemente por una cuestión lógica de esta situación y también de la investigación. Pero contanos, ¿qué sabés y cuál fue la experiencia de ustedes como familia, te lo pregunto, de los Grasso, con los Grasso? Bien, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Nosotros no somos de Córdoba, hace muchos años que vinimos a estudiar y siempre estuvimos viviendo en departamentos. La verdad que siempre tuvimos vecinos conflictivos, pero más de una basura o no pasaba. Cuando mi cuñada se mudó en el 2023 al edificio, los primeros meses fueron lo más tranqui. Y de repente esta persona empezó a, como tal decía Cintia, a hostigar, a molestar, a hacerse ver, a hacerse presente, madrugadas, noches, timbres, tocaba el timbre a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y nosotros pensábamos que, bueno, por la zona puede ser alguien que pase, ¿viste? Que sea medio molesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Se empiezan a unir las vecinas, tanto, por ejemplo, en este caso, Cintia que habló, las vecinas de abajo, las vecinas de arriba. Mi cuñada empezó a hablar con la dueña del edificio, que tenían un problema ellos con uno de los baños que casualmente es igual que el hermano, había una filtración y no dejaban entrar a los albañiles, pedían que se haga todo en el día. Ok, si van a entrar, quiero que se pique todo, se arregle todo, se pinte todo el mismo día porque no querían que lo molesten, perdón. Y así se empezaron a conectar la gente, las chicas, los vecinos, y empezaron a notar cosas raras. Che, esta persona me está haciendo esto, che, a mí también, qué casualidad que me esté haciendo exactamente lo mismo. Y por ejemplo, en el video que están mostrando ahí, donde a él se lo ve mirando por la mirilla, las chicas se ponen de acuerdo y dicen, ok, a mí me parece raro que me desaparezcan las cartas, todo lo que nos llega al edificio y demás. Entonces dijimos, vamos a hacer algo. Claro. Una de las chicas baja, cierra la puerta fuerte y el tipo baja como nunca, porque siempre sabía bajar su pareja, que también hay un trasfondo ahí con su pareja, y logran filmarlo. Pablo, te interrumpo allí. Vos decís bajaba su pareja. Una de los datos que se dio a conocer es que él se había cambiado aparentemente de sexo. En el DNI figuraba como mujer, pese al nombre, de mantener el nombre, digamos, de masculino, como se conoce culturalmente. La pareja, en este sentido, ¿te referís a un hombre, a una mujer, para poder como ir armando todo el hilo de estas cuestiones que se dan a conocer? Ok, es una mujer, o sea, él estaba en pareja con una mujer. ¿Y esta mujer ejercía también de alguna manera violencia en el edificio o era una mujer más sumisa? Era la mujer que lo acompañaba en todas, ella era como la que daba la cara. Que eso nos pareció raro a nosotros cuando él baja en estas imágenes que se están viendo, porque siempre era ella la que se encargaba de bajar a tocar los timbres, era la que se encargaba, se bajaba a robar las cartas, toda la que era la correspondencia, y obviamente una mujer grande, digamos, de contextura física grande, imponente, contra jóvenes que debían estudiar, ¿viste? Se sentían como atormentadas también por esto. Nosotros lo que hicimos en su momento fue empezar a buscar información, hasta buscamos familiares, el tipo no aparece en redes, no aparece en ningún lado, logramos encontrar la noticia del hermano, que fue cuando fue lo de la salidera, y después de la mujer encontramos una noticia que estaba como perdida en el norte, como dijo Cintia, en Formosa. Yo me comuniqué con la gente ahí de la policía, me dijeron que ya se había personado, los diarios que habían publicado yo comenté, tal cual hice acá en el medio, cuando se publicó todo yo traté de decir, ok, como ya no íbamos a poder hacer más nada y la justicia no hace nada, vamos a buscar hacer algo digamos, la condena social, que me parece que es lo que estamos logrando con esto. Pablo, bueno, la verdad que estamos todos
conmocionados, ¿no? Con esta noticia que no deja de sorprender pensar el hallazgo de un cuerpo, las denuncias que comienzan a surgir de estas personas. Esta mujer, por último, que vos decís que era como su pareja, ¿apareció? Me queda esa duda, ¿apareció? ¿Se supo el paradero de esta mujer? En teoría sí aparece la chica, aparece, digamos, como que la familia la da por perdida y en la noticia decía que daba por perdida que se había ido con una persona con las características de este hombre. Esa mujer, obviamente que nosotros logramos, digamos, comunicarnos y nos dicen que aparece como que se apersona, ¿viste? Pero bueno, nosotros siempre nos enfocamos en él porque a ella no le hacían nada porque las denuncias iban todas contra él, digamos. Claro. Horas y horas en la comisaría, Polo de la Mujer, no sé, el tipo se encargaba hasta de, no sé, hacían reuniones de consorcio para tratar de, como decía Cintia, de poner cámara y todo, y el tipo se encargaba de sabotearlas. Como sabía que había gente que tenía restricciones ahí adentro, él se apersonaba y los administradores no podían hacer nada porque estaba violando la restricción y la policía y muchas cosas, infinidad de cosas perversas que cuando vimos esta noticia nos llamó la atención y dijimos, algo tenemos que hacer, porque vecinos, déjame decir lo último, nosotros, yo me encargué de publicar toda la información de él en redes y muchas personas se comunicaron conmigo, che, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Justo en el edificio donde encontraron el cuerpo vive una persona que es del mismo pueblo que nosotros y nos comentaba que el hermano básicamente actuó igual, eran los dos iguales, atormentaban a los vecinos, las puertas abiertas constantemente, ruidos molestos, digamos, los timbres, tocar timbres. Recordame de dónde eran ellos, Pablo. ¿De dónde eran quién? ¿Nosotros? No, me decís que hablabas con vecinos de donde ellos... Sí, el pueblo de ellos. Del pueblo de ellos. Del mismo pueblo de Pablo. De Pablo, perfecto, ahora sí. Bien, Pablo, es tanta la información que uno va siguiendo, ¿no? Sorprendidos. Pablo, por ende, esta situación a ustedes no les sorprende, esta información. No, la verdad que no nos sorprende, nos asombra y algo queremos hacer. Entonces creo que es el pie para que decir que también ya que el hermano hizo todo eso, también podemos ver a esta persona que la verdad es que tiene tomado ahí la zona de Colón y Cañada, vecinos, como ven el video, eso es una vecina que pidió por favor no pongan su voz porque es bastante particular, que se animó a gritarle en la calle, que era un violento, que era un acosador y como ven el tipo con el celular en la mano siempre actúa igual, o sea, denuncia contra denuncia, denuncia contra denuncia, y eso hacía entorpecer todo esto. Los policías que tomaban la denuncia decían, claro, es un hombre fornido, y vienen mujeres que lo acosan, y entonces entorpecían todo, y horas y horas y horas, infinidad de cosas que si te pongo a contar voy a estar todo el día. Claro. Bien, queda claro. Pablo, vamos a seguir conversando. Te agradecemos este contacto con Córdoba Noticias, con Canal C. Que tengas buenos días. Gracias, igualmente a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chelo, muchas Increíble, preguntas. ¿no? Increíble la cantidad de preguntas que surgen, increíble la cantidad de dudas que empiezan a surgir y uno empieza a decir, che, había un montón de pruebas. Claro, ahí viene el punto, ¿no? Había un montón de pruebas, un montón de denuncias, esto de la perspectiva de género por parte de la policía cuando va una mujer y denuncia, ¿a dónde quedan estas denuncias? Muchas veces se subestima, ¿no? El loquito, claro. El loquito de Avenida de Cañada, como decía Pablo, y 9 de julio, Cañada, claro. O de Colón y Cañada, y queda en eso, pero mientras tanto comienzan a surgir muchas otras preguntas y muchas otras dudas. Ahora se encontró este cuerpo, ¿y qué va a pasar? Reiteramos. Al mediodía la causa pasó a la Fiscalía de Guillermo González, Distrito 1 en Córdoba, en el Ministerio Público Fiscal. No quiso hablar el fiscal por el momento porque entendemos que recién está asumiendo la investigación y tomando parte de todo lo que es esta causa. La vamos a seguir de cerca, muchos vecinos que comienzan a hablar y explicar realmente las situaciones de hostigamiento permanente que vivían por estos dos hermanos.
y que pareciera que todas esas denuncias, me pregunto y reitero, ¿a dónde quedaron? Ojalá se abra una línea de investigación también en esto de cómo actuó la policía y las comisarías correspondientes, Chelo. Sí, hablábamos en esta recopilación de datos y de testimonios que hacían nuestros compañeros en la calle, Gustavo y la gente y nuestra producción, que se ha movido de manera increíble. Por ejemplo, también hablábamos con una de las vecinas de ese edificio, de lo que había sucedido el fin de semana, y esto contaba. El tema es que después estábamos leyendo de otras noticias en donde hablan que supuestamente, y que yo creo que fue así, que es como que el hermano vio eso. O sea, que se supo antes, que los albañiles vieron antes, y que el tipo como que los quiso ahí sobornar para que no denuncien, o para que se deshagan supuestamente del cuerpo. Y también, según decían, es como que había vecinos que habían dicho que el tipo les había como que ofrecido, digamos, como que pagarles para que no digan nada. Pero ahora yo entiendo, chicas, porque no puede ser que el viernes a la noche hayan encontrado eso y recién el olor era desde el jueves. Yo les juro que yo nunca sentí ese olor en mi vida. Y yo después, Chusma también, le escribí al otro vecino que vivía al lado mío, que ya no vive en este edificio, porque él sigue en el edificio y es policía, y yo le escribí. Y él me dijo eso, no, me dice, pasa que se han manejado mal. Aparte, me dice, el olor ese, Damián o los mismos vecinos, porque él me dice, si vos sentías eso desde el primero, ¿cómo habrá sido en el cuarto, en el mismo tercero? O sea, nadie va a llamar, o sea, como que, y ahora yo digo, capaz que habrán tenido miedo, eh, porque el tipo este era, no sé si vieron, pero bueno, él estaba detenido porque mató a un nene, pero no solo eso, o sea, porque él era policía, pero había estado en asaltos, o sea, estaba el tipo. La palabra de una de las vecinas, ¿no? Que plantea esta situación, que escuchó, que hablaba con otros vecinos, que el olor era nauseabundo, bueno, todo un montón de cosas que van surgiendo a raíz de este macabro hallazgo en la calle Buenos Aires al 300 en Córdoba capital.